Claro. Muy buenas noches, ahora sí, hermanos, vamos a dar inicio a la clase. Y obviamente hoy vamos a ver acerca de sobre la Biblia, ¿no? Sobre la Biblia o la fiabilidad de la Biblia, ¿no? Cuán confiable verdaderamente son las Escrituras. Y para eso vamos a nosotros tener que tomar en cuenta algunos factores, algunas partes históricas y también que son del desarrollo de las escrituras, cómo se ha ido desarrollando y qué cosas se han descubierto en el transcurso del tiempo. Vamos a orar, hermanos, para empezar este tiempo, agradeciendo a Dios. Padre eterno, Señor bendito, gracias te damos una vez más en esta nuestra clase de apologética. Señor, entendiendo que tú has dejado tu palabra a tus hijos, Señor, sobre todo al pueblo de Israel y también, Señor, a tu iglesia en los primeros siglos, Padre mío, que ha ido desarrollando con el proceder del tiempo manuscritos originales que se han desaparecido, pero que hoy, Señor, entendemos perfectamente que no se encuentra y sabemos que lo que tenemos es al día de hoy, Señor, es muy confiable en un gran porcentaje, Señor, y por supuesto necesitamos entender esto en nuestros corazones, de cerca de muchos aspectos sobre la fiabilidad y confiabilidad de las escrituras, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos nombre por nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar la clase, hermanos. Bueno, la Biblia tiene una biblioteca grande, ¿no? Que consta de 66 libros y 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. Eso ya lo conocemos usted perfectamente. Se necesitaron cerca de 40 autores y casi 1600 años para escribirla en tres idiomas, ¿no? Hebreo, arameo y griego. Aún así es consistente en todo su interior, ¿no? Obviamente tenemos en cuenta, y eso hay que considerar, hermano, que esto es lo que considera la parte conservadora, tradicional, acerca de que se necesitaron cerca de 40 autores, ¿no? Aproximadamente. Y obviamente el día de hoy entendemos a base de los estudios de las ciencias bíblicas que se considera que pudo haber sido mucho más, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si fueron solamente 40 autores y se limita a más de 66 libros, 66 libros, implicaría entonces que cada escritor que escribió lo escribió enteramente. Sin embargo, de acuerdo al estudio de las ciencias y la crítica que ustedes van a ver más adelante, a la crítica bíblica, a la crítica textual, entendemos que llega a ser una problema más de 40 autores. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú lees la carta, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico y llegas a Deuteronomio con la muerte de Moisés, obviamente Moisés no pudo haber escrito su propia muerte, ¿no? Inclusive Josué mismo. Entonces, se ha desarrollado en el transcurso del tiempo eh, a escritores que han ido copiando ciertas partes del Pentateuco, en este caso, y también de la parte histórica del Antiguo Testamento. Tanto así que habrían pasado ciertos años para que esto se desarrolle, incluso en algunos casos. Porque podemos entender, en el caso de Moisés, por ejemplo, él no hubiese podido escribir su propia muerte, ¿no? Simplemente él falleció y alguien tuvo que escribir. Esto da a entender desde que el momento que él empieza a desarrollar el tema de su desobediencia y obviamente que Dios le dice, no, tú vas a subir solamente, alguien estuvo allí escribiendo después, obviamente esta parte. Y se puede ver ahora a través de las ciencias bíblicas que hay muchos escritos que hasta el día de hoy, obviamente, se puede deducir inclusive que escribieron otras personas, quizás grupos de escritores, de escribanos, que han tratado de recopilar mucha información en cuanto a todo lo que se había escribiendo oralmente. Eso no quita duda de que Moisés haya escrito gran parte también de el libro Pentateuco, ¿no? De los primeros 5 libros, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y obviamente él ha estado recibiendo palabra de Dios misma directamente en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta escena que él tiene que subir y allí Dios le da las tablas de la ley, obviamente escrita por él mismo,
y en ese sentido él baja, ¿no? Pero sabemos la historia después que cuando él baja, llevando las tablas de la ley, los rompe, ¿no? Donde Dios había escrito directamente. Y ya después de que castigó al pueblo de haber hecho fiesta, haber celebrado fiesta a un Dios pagano, Moisés, Dios le dice allí mismo que fabrica unas piedras, unas tablas de piedra donde él va a tener que escribir él mismo ya ahora los 10 mandamientos. Entonces, obviamente hay mucho que estudiar y mucho que aprender en cuanto a eso, pero sí es importante que, que entendamos, por ejemplo, ¿no? 1600 años aproximadamente habían transcurrido para que el escrito, toda la escritura esté conformada por estos 27 libros, con un solo tema en muchos de los casos, como se puede decir de la parte conservadora, con un solo tema de la parte de Jesucristo. Sin embargo, hoy en día podemos entender, el Nuevo Testamento sí tiene un tema principal y eso entendemos clara y directamente que habla del Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento habla del Señor Jesucristo. Y vamos al Antiguo Testamento, no encontramos un tema en común, sino más bien podríamos encontrar un tema variado o hasta cierto punto donde muchos eruditos consideran que podría ser la salvación del mundo, ¿no? En este caso. ¿En qué sentido? Porque Dios ha querido a través de Israel salvar a las multitudes, a las muchedumbres. Y a través de Adán, obviamente, ha ido generación tras generación, poder salvaguardar la vida de ellos, pero obviamente ellos tendrían que haber obedecido los mandamientos, la ley de Dios. Y ha pasado pues 1600 años para recopilarse aproximadamente todos estos libros que son de Dios y obviamente pues inspiradas, reveladas por Dios mismo en la mayoría de ellos. También fue escrito en 3 idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. El hebreo, griego y arameo. ¿Por qué razón? Porque obviamente el hebreo, obviamente sabemos que está en todo el Antiguo Testamento y el arameo en ciertas partes de Daniel capítulo 7 en adelante, hasta el capítulo 12 aparentemente. Entonces, todo eso, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que ha sido escrito en arameo? Obviamente tenemos que ir al libro de Daniel y allí estudiar el idioma original y nos vamos a dar cuenta que gran parte de ese libro está en escrito arameo para poder entender el asunto, ¿no? Aún así, es consistente en todo su interior. Dios siempre queriendo salvar a la humanidad. Dios siempre queriendo salvar a los hombres. Y en el tema específico del Antiguo Testamento no hay un tema específico que considere sobre la salvación de Dios sobre la humanidad. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, sí vemos claramente que el medio de salvación es el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, el Hijo como segunda persona. Entonces, esto implicaría en nuestro estudio, hermanos, las cosas que tenemos que entender ahora desde la perspectiva de las ciencias bíblicas. Y tenemos que, en este caso, como estudiosos de las Escrituras, empezar a profundizar mucho más para poder ser hombres que enseñemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En 2 Timoteo 2:15, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Algunos han tratado de cambiar este término y decir que usa bien la palabra de verdad, pero en verdad la idea de la palabra allí es trazar un corte recto en 2 Timoteo. Entonces, ese corte recto implica que yo tengo que ir interpretando de manera correcta lo que voy a enseñar, lo que voy a instruir, porque la escritura es la palabra de Dios y nosotros tenemos que ser eh, ordenados en esta parte, en trazar bien las escrituras, es decir, interpretando correctamente. Y para eso necesitamos, de todas formas, si usted quiere aprender de por sí mismo, cómo traducir, tiene que estudiar obviamente los idiomas originales, ¿no? Pero hoy ya no tenemos, en el sentido, los manuscritos originales, pero tenemos las copias y tenemos las versiones. Y obviamente hoy en día, gracias a Dios,
se han descubierto muchos rollos, muchos manuscritos y ahora lo vamos a ver y vamos a comparar cómo es que de dónde ha salido y cuán confiable es la Biblia que tenemos hoy en día. Y aquí vamos a ir avanzando. Dice, creo que retrocedió. La Biblia es textualmente pura en un 98% a través de todas las copias de los manuscritos de la Biblia. Solo el 1% tiene alguna pregunta con relación a esta. Ningún escrito antiguo del mundo entero se acerca a la exactitud de los documentos bíblicos. El 1% que está en cuestionamiento no afecta a la doctrina. O sea, hay un 2% aproximadamente, ¿no? La mayoría de eruditos considera esto. La exactitud de las escrituras es en un 98%. Un 1% pues se refiere, por ejemplo, en Isaías, en todo el libro de Isaías, se ha traducido la palabra en algunas Biblias, versiones, se ha traducido en vez de Jehová, se ha traducido a Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando se encontraron los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, en la cueva de Qumrán en 1948, es allí donde consideran y ven que en Isaías se encuentra el rollo más grande, hoy está en el Museo de Israel, y hay un hombre que es deísta, por supuesto, que cree que Dios existe y cree en las escrituras. Posiblemente es un judío mesiánico que se ha convertido, no recuerdo bien el nombre. Reutemann. Él es el curador de manuscritos y él ha curado el manuscrito casi durante 10 años, el rollo de Isaías 53. Usted puede ir al YouTube y ver ahora el manuscrito de Isaías 53. Y en ese rollo que escribieron obviamente los qumranitas, se encuentra en nuestra Biblia, en Reina Valera tenemos pues, ¿no? Y Jehová dijo, y Jehová hizo, y Jehová mandó. Entonces, sin embargo, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, toda la parte donde decía Jehová de Yahvé se cambió en ese entonces a Adonai. Entonces, Adonai dijo, ¿por qué razón lo cambiaron? Y esto yo lo expliqué en una clase anterior. ¿Por qué razón cambiaban? Resulta que estos escritores, estos profesionales, porque eran unos profesionales, ya que ellos contaban los números, contaban los textos, contaban las páginas donde ellos escribían cada letra, y en cada letra tenía que haber cierta cantidad. Obviamente no eran perfectos y tenían que a veces fallaban en un 1%. Sin embargo, cuando ellos empezaron a escribir, eran tan temerosos de Yahvé, de Jehová, que ellos cuando llegaban al nombre de Jehová para escribir, ellos tenían que ir a lavarse y a lavarse, ¿para qué? Para purificarse, porque ellos consideraban que este nombre es impronunciable y no se podía ni siquiera escribir. Eran tan temerosos de Dios en esta parte. Y por eso ellos cambiaban el nombre de Yahvé por Adonai. Y solo esa es la diferencia. ¿Y qué cambia entonces? ¿Cuál es ese 1% de diferencia? Entonces la Biblia está mintiendo. No, no cambia y no afecta en nada lo que Isaías escribió. Porque Adonai, ¿quién es en el Antiguo Testamento? Es Dios. Yahvé, ¿quién es? Es Dios. Entonces, no hay ni un cuestionamiento que afecte la doctrina o algún cambio. Están conmigo, ¿verdad? Amén, pastor. Sí, Ajá. pastor. Sí, Sí, entonces, amén. Amén, amén. entonces entendemos esta parte. Obviamente, mis hermanos, la Biblia es el único escrito, el único libro que consta de 66 libros que en fiabilidad tiene un 98%. Ni siquiera el, el manuscrito de Sócrates, de Esopo, de todos ellos llega al 70%, al 60%. Pero ellos solamente tienen unas 23, 40 copias. Sin embargo, la escritura, hermanos, la palabra de Dios, tiene casi 30.000 copias. 30.000 copias fidedignas, que obviamente hay variantes porque relativamente han tenido que cambiar en algunos aspectos ciertas palabras, ciertos términos por el tiempo. Recuerden que los que
escuchaban a veces por el cansancio la palabra vosotros y nosotros, es muy parecido en el hebreo. Y eso hacía un cambio. ¿Pero en qué cambiaba? Mucho, no, porque al final el escritor se incluía o simplemente se dirigía a las terceras personas en plural. Vosotros y tenéis que hacer esto, y nosotros tenemos que hacer esto, incluyendo a todos, ¿no? Incluyéndose a él mismo en tercera persona. Entonces, a veces por esa causa, mis hermanos, era necesario había estas variantes y no difería mucho o no afectaba en nada la doctrina. Dios es uno, Dios es único y obviamente el mundo, el que no cree en Cristo está perdido. Entonces, en esta parte entendemos. Y hermanos, si usted quiere saber un poquito más, hoy en día, gracias a las técnicas de las curaciones de estos hombres que se han dedicado tiempo a sanar, a curar los manuscritos, ahora ellos lo han puesto en cámaras, el rollo de Isaías 53, hermano, tiene casi como 10 metros, el rollo de Isaías 53, y está allí bien bonito en el Museo Nacional de Israel. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿y qué diferencia hay de estos manuscritos que se han juntado, que se han encontrado en Qumran con el Antiguo Testamento? No hay ni un cambio, casi ninguna variación que afecte, salvo, como les dije, el nombre de Yahvé por Adonai. Entonces tenemos que entender cuán fiable es la escritura que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos versiones y las versiones, hermanos, no son inspiradas. Las versiones que tenemos solamente son versiones y son humanas y tienen fallas y tienen errores ortográficos inclusive. Pero algunos consideran, por ejemplo, que nuestra Reina Valera pues es la ultra sagrada, ¿no? Esa es inspirada por Dios. Cuando ustedes lleven bibliología, van a entender que eh, la inspiración se le da solamente a los manuscritos originales y esos manuscritos originales ya no los tenemos. Entonces, todo eso van a poder ver en algún momento. Por ahora estamos hablando del campo de la apologética para poder defender cuán fiable es la escritura, que no ha cambiado en el tiempo. Hay un libro, les he mandado un video, no sé si lo habrán visto, pero es importantísimo que lo vean si no lo has visto, de George McDowell sobre la fiabilidad de las escrituras. Yo los he mandado allí para que usted lo vea y saque sus conclusiones. ¿Cuánta diferencia hay los escritos los, ah, la cantidad de papiros o de manuscritos que tiene la escritura en comparación de escritores famosos de la antigüedad? Y ahí usted va a poder comparar, mira qué diferencia. Entonces, yo les animo a que puedan ver ese videíto. Seguimos. Vamos a seguir viendo la fiabilidad de la Biblia y esto con respecto a los papiros, ¿no? Los manuscritos que se han encontrado. Por ejemplo, los papiros John Ryland o Ryland, que se dice que fueron encontrados en los años 130 o en algunos casos en el año 90, de 90 al 130, algo así, oscila esas fechas. En un principio se consideraba que fue en el año 130 aproximadamente, pero ahora considera que es un poco año o unos años mucho más antes, es decir, para el 100, 110 y en algunos casos exageradamente en los años 90, ¿no? También llamado el fragmento de San Juan. Es el trozo de manuscrito escrito en papiro más antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta el momento y está conservado en la biblioteca de John Rylands en Manchester, en el Reino Unido. Estos dos fragmentos, conocidos como papiro Ryland o conocidos como el papiro 52, ahí y usted va a darse cuenta, si usted lee allí, están al derecho y al revés, ¿no? Ese mismo papiro, solo que le han tomado fotos de ambos lados. Es un pedacito nomás. Y esto implica, por ejemplo, que este papiro se encuentra algunos versículos, una parte del versículo del capítulo 18, 33 al 37, si no me equivoco, y algunos otros versículos más del 36 o al 38. Ahí te vamos a ver cuando veamos un pequeño videito así cortito nomás. Entonces, este papiro
Ya es muy antiguo y se reserva pues allí en Reino Unido. En segundo lugar, los papiros Bodmer, que datan del 150 a 200 después de Cristo. Los papiros Bodmer fueron encontrados en 1952 en Pavao, cerca de Disney, en Egipto, en las antiguas sedes del orden Pacomio, ¿no? De monjes. El lugar del descubrimiento no está lejos de Nag Hammadi, en donde habían sido encontrados los manuscritos de Nag Hammadi algunos años antes. Este es un papiro que ha sido hallado en los años 150, 200. Entonces, este pequeño fragmento que conocemos hoy en día nunca lo tuvo Erasmo de Rotterdam, quien tradujo del griego, obviamente del griego, a, del Nuevo Testamento al griego, del latín al griego y todo lo demás. Él no tenía, solamente tenía unos papiros, unos manuscritos del siglo X, del siglo IX, del siglo VIII. Eran como 6 a 8 manuscritos. Entonces, Erasmo de Rotterdam hizo un gran trabajo, una gran labor de traducirlo, de compilar el Nuevo Testamento en griego, que se conoce como texto receptus, o el texto recibido, que se conoce, de donde se ha traducido la Reina Valera. Está conmigo, ¿verdad? De donde se ha traducido la Reina Valera, y en ese sentido, mis hermanos, Erasmo de Rotterdam ayudó mucho en la difusión de las escrituras, cuando él recopiló y escribió todo el griego, el texto receptus o el texto recibido en este caso. Y desde allí muchas eh, países como Inglaterra, de allí del texto receptus sacaron la King James, la versión del rey James o del rey Santiago. Y en español, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera compilaron y la tradujeron al español con la famosa Biblia del oso. ¿Cuántos han escuchado la Biblia del oso? ¿Han escuchado la Biblia del oso? Esa es la primera versión que salió para el español, la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque en la tapa, en la carátula, en la tapa dura que había adelante, había un oso cogiendo o tomando la miel para disfrutarla, que es la comida que ellos comen como alimento nutritivo, ¿no? Nutricional. Dando a entender Oso que la polar. Biblia es como esa, ¿no? Y abajo tenía dentro de la carátula el Salmo 19, deseables son más que el oro y mucho más que oro final, y dulces más que la miel que la de que destinan el panal, ¿no? Entonces, de allí procede la Biblia del oso. Y eso conocemos hoy en día. Por eso es que nosotros entendemos que nuestra versión Reina Valera tiene algunas añadiduras. ¿En qué sentido? De lo que se compiló en aquella época, en los años 1500, 1100, 1200, con Erasmo de Rota en el año 1400, el que hizo el texto Receptos. Bueno, eso ya lo van a ver después cuando estudien un poquito más acerca de la bibliología. Seguimos. ¿Preguntas? Ya, seguimos. En los papiros Chester. ¿Qué Profe, una son los consulta. papiros? Sí, hermano. Buenas noches, profe. Perdón por Sí, la dígame, tardanza. dígame. El Dígame, libro, dígame. la Biblia, ¿cuántos versículos y cuántos capítulos tiene, pastor? Profe. Dependiendo, si es en inglés, debe tener una cantidad y si es en español, tiene otra cantidad. Que, recuerda que, mi hermano, las versiones varían en tamaño y número. Usted puede entrar ahora al internet y ver en nuestra Reina Valera cierta cantidad determinada de, de letras o números que consideran un versículo. Y obviamente va a depender si es en inglés, si es en español, si es en griego, si es en hebreo, ¿no? Todo eso va a depender qué cantidad hay, qué cantidad tiene. Hoy en día, con la facilidad que nos otorga la Internet, podemos nosotros ingresar y buscar qué cantidad de versículos tiene,
la Biblia en español, la Reina Valera? ¿Qué cantidad de Sé que no capítulos es tiene? exacto, entonces, pastor. No es exacto. Exactamente sí va a salir, mi hermano, exactamente va a salir si utilizas una versión. Digamos, vamos a buscar en el YouTube o en el Internet, en el Google, cuántos versículos tiene en La total Biblia. la Biblia Reina Valera 60, versión 60. Te va a salir una cantidad. ¿Por qué? Cuando traducimos, obviamente, no se traduce ya de la misma manera en un idioma. Si traducimos del griego al español, ya no se va a traducir de la misma manera, ni al inglés. Por ejemplo, yo te quiero decir, por ejemplo, ¿qué significa butterfly? Butterfly significa mariposa en inglés, pero para nosotros es una sola palabra, pero para el inglés es dos términos que se unen, porque butter significa mantequilla y fly pues significa volar, ¿no? Que mantequilla que vuela. Así se traduciría. Literalmente, no se puede traducir literalmente así, porque la palabra butterfly implica que es una mariposa. Entonces, para eso nosotros tenemos que entender qué significa en el griego y se traduce al español. No sé si me comprende, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí, 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 profe. pastor. Ya, Claro. entonces, exactamente, si tú quieres, ahora googlea cuántos versículos tiene la versión Reina Valera, 1960, y te va a salir. Y de la misma forma haces cuántos Oh, versículos tremenda tiene cantidad, pastor. la versión King James, cuántos versículos tiene la nueva versión internacional, y te va a salir todo un conglomerado, ¿no? Muy bien. Quitado va a salir. Ajá, sí, diga. Quitado va a salir. Quitando. Hermano, entonces, en ese sentido, ¿no? Eh, nosotros entendemos claramente que esto es muestra de la fiabilidad de las escrituras que tenemos hoy en día. ¿Por qué razón? Porque conocemos cuándo han ido apareciendo. Por ejemplo, el papiro Chester Beauty o Beatty es obviamente un papiro muy también conocido dentro de la academia científica. ¿Por qué? Porque está datada aproximadamente en el año 200 después de Cristo, ¿ya? Y obviamente este papiro conserva diferentes versículos, ¿no? Y eso lo puede usted también ver. Cuando estudie crítica textual en su momento, ahí vamos con el pastor, obviamente, Abraham, ahí vamos a conocer un poquito más de estos papiros, porque se habla de todo esto, de los manuscritos. Y obviamente tiene que ver mucho el hecho de que estos papiros son muy conocidos dentro del ámbito académico. Y después de este papiro, eh, vinieron pues el Códice Vaticano. ¿Qué es el Códice Vaticano? Que fue datado en el año 325-350 después de Cristo. Es uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, ligeramente anterior al Códice Sinaítico, que vamos a ver después, y probablemente copiado como aquel durante el siglo IV. Está escrito en griego, en pergamino, con letras unciales, en formato escrito continuo y se conserva en la Biblioteca Apostólica del Vaticano, ¿no? Se llama Códice Vaticano, como es evidente, por el lugar en el que se conserva, ¿no? Aunque nadie sabe cómo llegó allí al Vaticano. Nadie sabe cómo llegó al Vaticano esta Biblia. Y ahora, este pergamino que se encontró ha sido escrito con letras unciales. ¿Alguien sabe qué significa unciales? Es decir, toda esa escritura está en mayúsculas. Unciales significa letras mayúsculas. Entonces, un gran descubrimiento que por la gracia de Dios ha venido, se ha encontrado allí, y de ahí, inclusive este mismo códice fue encontrado más o menos ya en el año 1958, si no me equivoco, pero, hermanos, esto
cuando nosotros vamos, si nosotros viviéramos en el siglo III, siglo IV, estaríamos viendo este códice y compararíamos con la Reina Valera o con cualquier otra versión, habría ciertas diferencias, porque recuerda, un escrito que fue cercano a la época es mucho más fiable que un escrito que está posterior a la época, lejano a la época. Entonces, eso lo vamos a ir comprendiendo poquito a poco. También contenía, dice, originalmente una copia completa de la Biblia de los 70, es decir, de la Septuaginta, y del Nuevo Testamento, pero las páginas 1519 a 1536, que es un compendio así grueso, desde Hebreos 9:14 hasta todo el Apocalipsis, se perdieron y fueron reemplazadas por un minúsculo suplemento del siglo XV, es decir, en 1957. Consta de 759 hojas, faltan una parte importante de Génesis y algunos salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pergamino es muy fino y delgado, posiblemente se realizó en piel de antílope y se ha datado paleográficamente en el siglo IV, ¿no? Este es un gran descubrimiento que, que realza la fiabilidad de las escrituras. Y tú haces la comparación, hermano, de este texto del Vaticano, tú lo puedes encontrar en internet. Allí, hermano, usted puede comparar con cualquier versión hoy en día, no hay mucha diferencia. Algunos cambios minúsculos nada más. Algunos cambios. Y esto es lo asombroso, ¿no? Porque la escritura, la palabra de Dios, hermano, se ha preservado en el tiempo. Que gracias a Dios, como es su palabra, permanece para siempre. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Si no está de acuerdo, hermano, vamos a tener que estudiar más. Seguimos. Nos falta 2 minutos. ¿Sí? Seguimos. El códice sinaítico. El códex, esto fue encontrado datado en el año 350 después de Cristo, es decir, la datación a través del carbono 14 se data hasta el año 350 después de Cristo. El códex consiste en un total de 346 folios y medio, escritos en 4 columnas. De estos, 199 corresponden al Antiguo Testamento y 147 y medio al Nuevo Testamento. Y a los otros 2 libros, la Epístola de Bernabé y parte del Pastor de Hermas. Es decir, este asombroso libro, Códice, también fue encontrado en estas circunstancias donde se encuentran estas 4 columnas. De estos 199 corresponden, pues, 199 columnas al Antiguo Testamento y 147 y medio al Nuevo Testamento. Y el resto, 2 libros de la Epístola de Bernabé. Ahora, la Epístola de Bernabé, hermanos, era una carta que circulaba durante el siglo II, III y IV. Y parte del Pastor de Hermas, es decir, tú lees las escrituras, digamos que tú eres un cristiano del siglo III, cuando todavía no existía el canon, ¿ya? Imagínate, trasládate un momento al siglo III. Tú no eres cristiano de este mundo, de este tiempo, tú eres cristiano del siglo III. ¿Sabes qué epístola leían también en el siglo III? La epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Se publicaba en las iglesias, se leía en las iglesias. Fue así hasta el siglo IV recién